¿Alguna vez has escuchado historias sobre pueblos donde las cosas extrañas ocurren al caer la noche? Imagínate vivir en un lugar tranquilo, rodeado de montañas y campos, donde todo parece perfecto, hasta que alguien desaparece. La paz de este pueblo se rompe cuando sus habitantes comienzan a sospechar que algo oscuro vive entre ellos. ¿Qué harías si descubrieras que uno de tus vecinos es un vampiro? Hoy, te contaremos la historia de un pueblo marcado por la oscuridad y el misterio. Prepárate para adentrarte en la leyenda de un vampiro escondido entre personas comunes. Todo comenzó en el pequeño y antiguo pueblo de San Ángel, un lugar apartado donde todos se conocen y la vida es tranquila. La historia del vampiro de San Ángel se remonta a varias décadas atrás, cuando un hombre misterioso apareció de repente. Era un forastero, de aspecto pálido y elegante, que parecía fuera de lugar en un pueblo rural. La gente lo recibió con cierta desconfianza, pero él se instaló en una vieja casona a las afueras. Nadie sabía mucho de él, solo que se llamaba Emiliano y que nunca salía durante el día. Los vecinos lo notaron, pero pronto se acostumbraron a sus horarios extraños. Con el paso del tiempo, extrañas desapariciones comenzaron a suceder. Primero fue un ganado que se encontró muerto, drenado de sangre y con marcas de colmillos en el cuello. Los habitantes pensaron que podía ser algún animal salvaje, quizá un lobo, aunque eso parecía poco probable. Luego, un joven del pueblo, Marcos, desapareció sin dejar rastro una noche que iba de regreso a casa. La gente se alarmó, pero los ancianos del lugar recordaron historias de terror sobre vampiros que solían contarse en la región. Nadie quería creer que fuera real, pero el miedo empezó a crecer entre los habitantes. A pesar de la tensión, Emiliano parecía ajeno a la preocupación del pueblo. Solo salía de su casa al anochecer, y algunos decían que su figura podía verse merodeando entre las sombras, especialmente cerca de las casas de aquellos que poco después desaparecían. Los más supersticiosos comenzaron a murmurar, sugiriendo que quizás Emiliano tenía algo que ver. Sin embargo, otros lo defendían, diciendo que no había pruebas, solo rumores y supersticiones. Pero para cuando una segunda persona desapareció, ya nadie confiaba en él, y la sospecha se convirtió en temor. Fue entonces cuando un grupo de habitantes, liderados por el padre Benjamín, decidió vigilar a Emiliano. En una fría noche de invierno, lo siguieron desde las sombras, tratando de descubrir qué hacía. Lo que vieron los dejó aterrorizados. Emiliano se adentraba en el bosque, moviéndose con una velocidad inhumana. Al día siguiente, intentaron confrontarlo, pero al golpear la puerta de su casa, no obtuvieron respuesta. Algunos decían que ni siquiera estaba en el pueblo, pero otros aseguraban haberlo visto entrar justo antes del amanecer. Las desapariciones continuaron, y los habitantes no sabían qué hacer. Finalmente, uno de los vecinos, don Joaquín, recordó una leyenda antigua sobre cómo identificar a un vampiro. Decía que un espejo podía revelar la verdadera naturaleza de estos seres, pues su reflejo no se vería en él. A pesar del miedo, don Joaquín se armó de valor y, aprovechando una rara ocasión en que Emiliano aceptó asistir a una reunión en la iglesia, colocó un espejo a la entrada. Al cruzar el umbral, todos pudieron ver que la imagen de Emiliano no aparecía en el espejo. Un silencio aterrador cayó sobre la congregación. Tras el incidente del espejo, el miedo se convirtió en pánico. Las pruebas parecían innegables, Emiliano no era como los demás. La gente del pueblo, armada con antorchas y cruces, decidió que ya no podía quedarse de brazos cruzados. Pero antes de que pudieran actuar, Emiliano desapareció sin dejar rastro. La casona a las afueras del pueblo quedó vacía, como si jamás hubiera estado habitada. Sin embargo, algunos decían que a veces podían ver una figura en la ventana, observando desde las sombras. Aterrados, los habitantes decidieron sellar la casa y considerarla maldita. Pasaron los años, y aunque el miedo se disipó, el recuerdo de Emiliano seguía presente en San Ángel. La gente evitaba acercarse a la casona, y cada cierto tiempo, alguien juraba haber visto una sombra moverse entre las habitaciones, aunque nadie tenía el valor de entrar. Las desapariciones cesaron, pero el pueblo nunca recuperó la paz por completo. La leyenda de Emiliano, el vampiro de San Ángel, se convirtió en un relato contado a los niños para asustarlos y mantenerlos alejados del bosque. A pesar del tiempo, algunos habitantes se negaban a creer que Emiliano fuera realmente un vampiro. Decían que era solo un hombre extraño, que las desapariciones no tenían nada que ver con él. Sin embargo,
Cada vez que alguien mencionaba el incidente del espejo, los testigos aseguraban que aquello no podía ser explicado. Los más jóvenes comenzaron a visitar la casa como un rito de valentía, desafiando la leyenda. Algunos incluso contaban que al pasar la noche cerca, podían sentir una presencia observándolos. Fue en una noche de luna llena cuando 3 jóvenes decidieron entrar a la casona. La encontraron desordenada, llena de polvo y telarañas, pero extrañamente intacta, como si Emiliano aún viviera allí. Exploraron cada rincón, sintiendo que algo los vigilaba. Al llegar al sótano, encontraron una cama con restos de tierra y un extraño olor a sangre. Fue entonces cuando uno de ellos gritó, vio unos ojos rojos mirándolo desde las sombras. Salieron corriendo, y esa fue la última vez que alguien se atrevió a entrar. Los adultos del pueblo se alarmaron al escuchar lo ocurrido, y volvieron a sellar la casona, esta vez colocando cruces en las puertas y ventanas. Desde entonces, la leyenda del vampiro se convirtió en una advertencia permanente. Nadie sabía si Emiliano seguía allí o si había encontrado otro lugar para esconderse. Pero una cosa era segura, mientras existiera el recuerdo de él en San Ángel, el miedo nunca desaparecería. Y cada vez que alguien desaparecía en los alrededores, el pueblo se estremecía, temiendo que Emiliano estuviera de vuelta. La historia del vampiro de San Ángel sigue viva, transmitida de generación en generación. Quizás nunca sabremos toda la verdad, pero el miedo a lo desconocido es suficiente para mantener a la gente alerta. Algunos dicen que la maldición de Emiliano aún acecha en la oscuridad, esperando el momento adecuado para despertar de nuevo. Otros prefieren olvidar, pero el recuerdo persiste, alimentando las pesadillas de quienes alguna vez escucharon la leyenda del vampiro. Y así, San Ángel se mantiene en silencio, temiendo lo que pueda esconderse entre las sombras. La historia del vampiro de San Ángel nos recuerda cómo los miedos y las leyendas pueden cobrar vida en la mente de una comunidad. Quizás Emiliano era solo un hombre extraño, o tal vez realmente era una criatura de la noche. Lo que sí es seguro es que, hasta el día de hoy, el misterio sigue sin resolverse. A veces, las historias de terror más poderosas son aquellas que no tienen un final claro, dejando espacio para la duda y la imaginación. San Ángel es uno de esos lugares donde la frontera entre la realidad y la fantasía se diluye. Aunque muchos dicen que es solo una leyenda, otros aseguran que hay algo de verdad en la historia del vampiro. Y si alguna vez visitas este pueblo, ten cuidado de no acercarte demasiado a la casona abandonada, porque en la oscuridad, alguien podría estar observándote, esperando el momento perfecto para regresar. Y así termina la historia del vampiro de San Ángel. Una leyenda que nos hace preguntarnos hasta qué punto conocemos a nuestros vecinos y qué secretos esconden las personas más enigmáticas. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. ¿Conoces alguna historia similar o has oído leyendas en tu propio pueblo? Cuéntanos en los comentarios y quién sabe. Tal vez en el próximo vídeo hablemos de esa historia. Nos vemos en la próxima entrega, si te atreves.